Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de dónde nos miren, a qué hora. Un saludo muy grande desde el Parque Rural para todos ustedes. Esto es la clase de espíritu emprendedor, una clase que no figuraba en el programa, pero que forma parte de las clases de recuperación, de poder ponernos al día, al tanto y también, como estamos hablando en el grupo, poder emprender ese cooperativismo, esa interacción con los demás compañeros y compañeras y poder trabajar juntos un tema, una temática que tenga que ver con el desarrollo de bienes o servicios para el turismo, para el bienestar, para sostener el agrado en los distintos ámbitos donde nos desarrollamos, con miras a brindar eso o a nutrirnos de eso. Todo lo que nos hace bien seguramente después nos dan ganas de convidar. Y esa es una de las nociones dentro de las bioeconomías y dentro del emprendedurismo y el desarrollo del ecoturismo regenerativo en sí. Mencionar y agradecer a las instituciones, a la Universidad Nacional de Misiones, a la Universidad del Salvador, al Colegio de Posgraduados de México, a la comunidad garífuna del Corozal, a la Municipalidad de Posadas, a la Fundación Prosperidad y al Instituto de Macroeconomía Circular, que son quienes apoyan este trabajo y que en estos momentos tan difíciles donde estamos transitando, este septiembre de 2025, siguen en pie para que podamos llevar adelante estas pasantías. Emprender es sembrar futuro en tierra fértil. La biodiversidad nos ofrece, hoy lo volvíamos a hablar y ahí hay un cero de más, 21.900 caminos posibles. Son estas las especies de los distintos organismos en los reinos vegetal, animal, hongos, bacterias, los protozoarios. Tenemos el grupo de los distintos grupos animales también y dentro del reino vegetal una diversidad enorme que ofrece las posibilidades de llevar adelante distintas acciones. Emprender implica nociones, como decíamos, dentro del temario de la propuesta de la clase de hoy, tener en cuenta algunas cuestiones como indicadores de éxito. Saber que el éxito va a estar definido por el respeto a los niveles de organización de la vida y los ciclos de vida en sí, de acuerdo al territorio y a la región donde me desarrollo y a las posibilidades que detecto. Todo esto tiene una base fundacional o una inquietud inicial, una curiosidad o un interés que nace de la propia persona, de lo que siempre le gustó a esa persona. Queremos indagar en lo que alguna vez los motivó a salir afuera, a ir a ver algo que se estaba moviendo, a algo que nos gustó su sabor, su color, su textura, algo que podíamos trenzar y se transformaba en un canasto, en una bolsa, en un nido. Esas son las cuestiones que van despertando adentro nuestro estos más de 130.000 años de interacción humano-naturaleza y que de a poco nos fuimos relegando en ámbitos urbanos y olvidando de quienes éramos en realidad. Evolucionamos en la naturaleza y coevolucionamos con el resto de los organismos. Entonces es natural que nos volvamos a sentir bien cuando nos ponemos en contacto con ellos. Entonces esa es la invitación en una primera instancia. El emprendedor tiene que estar en contacto con los niveles de organización de la vida y respetar sus ciclos biológicos para poder acompañarlos y nutrirse de ellos. Otra frase inspiradora es: el emprendimiento no es solo negocio, sino que además es una visión con impacto. ¿Cómo nos podemos manejar con esto? La iniciativa, después del primer paso que hablábamos de la curiosidad o el interés, tiene que abrirse camino en los distintos ámbitos donde nos vamos desarrollando. Esa iniciativa se transforma en creatividad cuando me pregunto cómo. Una vez que respondí el qué, el emprendedor o la persona que está ideando, como dice aquí, un propósito, tiene una inquietud, un interés, va a empezar a entrelazarse entre ese elemento o servicio, entre el producto o el servicio, a través de la creatividad. Y la creatividad no tiene límites. Incluso
al lado de creatividad debería estar la palabra innovación, que es uno de los tópicos de las bioeconomías. Cuando nosotros combinamos creatividad con innovación, va a aparecer algo que ayer conversaba en un grupo de trabajo que tengo el gusto de formar, que se llaman Caminatas Lentas, y ellas, las participantes del grupo, nos planteamos cuáles son los verdaderos indicadores de éxito. Cuando entrelazamos creatividad e innovación, es muy probable que generemos algo nuevo. Y dentro de estos indicadores de éxito, dentro de las bioeconomías, hay algo muy importante que es muy probable que no volvamos a encajar, que no traigamos lo de siempre, que traigamos cosas diferentes. Entonces ahí aparecen nuevas situaciones, tal vez miedos, temores, que nos retraigan en el desarrollo de esta innovación o en el desarrollo de la propia creatividad de cada uno y nos volvamos para atrás. No vamos a encajar cuando seamos creativos e innovemos. Probablemente traigamos soluciones, pero como por ejemplo un medicamento, cuando empieza a utilizarse una planta con algún principio activo y nos dicen esto sirve para, ¿querés probar? Ese querer probar requiere valentía. Innovar requiere valentía y sacarlo a la luz, que emerja para su uso, para su función y que además con esto se cuide los aspectos, los distintos aspectos de la naturaleza, va a ir remarcando cómo la creatividad va a requerir valor y además esta situación de no tratar de encajar, de eso hablábamos. Y ahí es muy probable que nos podamos conducir a la acción, salir de la idea y de la mesa y del papel al movimiento, ejecutarlo. ¿Cómo? Bueno, las bioeconomías nos ofrecen un marco conceptual maravilloso. En un principio, y pareciera redundante, las bioeconomías era lo que hace y es lo que hace que funcione principalmente los pueblos tribales, las comunidades tribales, las comunidades originarias. Ellos saben dónde están los elementos de la naturaleza, cómo se reproducen y cuánto hay que tomar para que éste no se agote. Sin embargo, cuando en la perspectiva nos alejamos y miramos una panorámica donde, por ejemplo, esta situación donde una comunidad asiática está ocupando un territorio y lo vemos desde lejos, no los vamos a ver en sus usos y funciones, en sus dinámicas poblacionales. Entonces, de alguna manera, en la población actual se habla de uso sostenible de la biodiversidad para generar valor. Pero cuando hago foco, cuando voy más cerca, la palabra correcta y el concepto correcto es este, gestión sostenible. Cuando yo hablo de uso, simplemente tomo. Cuando presiono con la palabra gestión, voy a tener que también ver lo que pasa después de lo que yo tomé. La bioeconomía es una oportunidad para transformar estas nociones de uso y pasar al de gestión. La gestión necesariamente tendrá en cuenta lo que pasa después, lo que tenemos que pensar de que el recurso no se agote, que el elemento de la naturaleza siga presente. Y esto permite implementar el concepto de regeneración, que implica transformar territorios, pero a la vez sanar vínculos. ¿Por qué? Porque cuando los vínculos interespecie e intraespecies, o sea, nosotros con nuestros congéneres, todos los humanos, o nosotros con los otros organismos, se rompen esos vínculos, es muy probable que el interés decaiga a nivel psicológico, a nivel neurológico, decae el interés en cuanto al cuidado. ¿Cuándo dejo de cuidar algo? Cuando el vínculo se rompió. Y no percibimos muchas veces que los vínculos intraespecie entre nosotros o con las demás empiezan a tener baches, empiezan a tener vacíos, empiezan a tener rispideces. Eso hace que yo los deje de cuidar. Entonces, atención ahí para poder cuidarlos un poco, para poder restablecer ese vínculo y hablar de verdad de regeneración. La regeneración implica sanar los vínculos. América Latina y el Caribe poseen una biodiversidad tremenda, una potencia genuina, un vasto panorama
de todos los organismos y cada especie es una posibilidad. Entonces, amigarnos con ellos, con ellas, es una posibilidad de innovar con raíz local. No tratar de hacer lo que están haciendo en otra parte, sí mirarlo y aprender de ellos, tal vez, ¿no? Hace poco participábamos de un curso de medicina mapuche y claro, en el sur de la Argentina las especies vegetales son diferentes porque el clima es diferente y enseñaban a hacer un jarabe para la tos. Pues en la provincia de Misiones, del otro lado de la Argentina, encontramos especies similares, pero no las mismas, que nos permitieron generar un jarabe y ahora está en prueba. Entonces, esta extrapolación de conocimientos es también lo que nos enriquece, no solamente la especie en sí, sino el uso que le doy y cómo con una u otra puedo reconstruir en salud, en trabajo, en identidad, en belleza, en restauración, todos los usos posibles que nos puedan dar las especies. Volviendo al eje del emprendedor, a nivel neuropsicológico, lo que pasa cuando hacemos estos intercambios, por ejemplo, como el que contaba con los mapuches y la medicina guaraní, la medicina paraguaya, desde la base vegetal, se activan en nosotros redes de recompensa. A nivel neurológico, los neurotransmisores como la dopamina, la noradrenalina, proveen un relax en la corteza prefrontal que ayuda a poder planificar. Cuando yo me siento bien, me siento confiado y la confianza habilita a la planificación y al diseño. De pronto aparece esta cuestión tan ansiada que es la creatividad. Me tengo que sentir bien para ser creativo. En los países con desarrollo de recursos biológicos, de elementos de la naturaleza, de calma, donde las economías no son las que mueven el territorio, vuelvo a los pueblos tribales, a las comunidades de las ecoaldeas, es ahí donde la creatividad está en su máxima expresión. El ser humano que se siente tranquilo puede, con su corteza prefrontal, disparar los mecanismos de neuroplasticidad, conectar nuevamente neuronas que antes no estaban en movimiento. Estas nuevas conexiones ocurren desde el día que nacemos hasta el día en que nos vamos. Y esto además provee, una vez que el mecanismo se pone en funcionamiento y el metabolismo neurológico está activo, conduce a la neurogénesis. Es una realidad la neuroplasticidad y la neurogénesis a la cual todos tenemos acceso. El tema es como cualquier otro órgano y función que nosotros dejamos de hacer, ponerlo en movimiento. De ahí que la sustentabilidad es un concepto multidimensional que va más allá de la protección ambiental, el desarrollo económico y la equidad social. Cuando se plantea en sus albores el concepto de sostenibilidad, sustentabilidad, se plantean tres ejes, a veces cuatro, el de la economía, lo social, lo ambiental y lo político. Sin embargo, todo esto tiene una base en la salud mental. Cuando nosotros nos dejamos atravesar por los emprendimientos, nos conmovemos y queremos iniciar algún tipo de movida en estos aspectos, la resiliencia es uno de los tal vez palos en la rueda que poniéndolo, sacándolo a tiempo, nos permite avanzar. ¿Por qué? Porque en algún momento de ese emprendimiento seguramente aparecerá el estrés, el burnout, esta cuestión de sentirnos totalmente agotados, fatigados, quemados, la ansiedad y en contraposición o tal vez desde la vereda del frente, la motivación. La motivación o el fluir o el propósito. Las afectaciones emocionales y cognitivas son inherentes de nuestra especie y forman parte de cualquier tipo de emprendimiento. Vamos a sentirnos estresados en algún momento, vamos a sentirnos quemados y también con ansiedad. Es parte del proceso y si no lo asimilo, es muy probable que me empuje todo esto al borde del precipicio y en algún momento decide abandonar. El ser humano que decide abandonar va a ir en crecimiento con el estrés, el burnout y la ansiedad por un periodo de tiempo hasta que vuelva a subir la meseta de la motivación. Sin embargo, si nosotros
pusiéramos más energía que para caer, más bien para subir, y atravesamos estos momentos difíciles, es muy probable que esa experiencia estresante se transforme en aprendizaje. Entonces, es desde ahí que vamos a poder, como nos invita, por ejemplo, esta bibliografía, atravesar procesos de bienestar y salud mental para fortalecer nuestro propio ecosistema interior y los ecosistemas de los cuales formamos partes y nos nutrimos con esa biodiversidad para emprendimientos del tipo ecoturismo regenerativo. Los invito con esta bibliografía que está disponible en la página. Continuando con el concepto de la resiliencia y el fracaso como motor, el aprendizaje post-trauma y la capitalización de esos errores son los que nos permiten entonces derivar en un aprendizaje. Fracasar es parte del compostaje emocional que nutre, en definitiva, el éxito. Los invito a repasar los conceptos de la primer clase, donde hablábamos de compostaje y cómo esto va incidiendo en suelos poco fértiles y compactados a suelos nutritivos que fortalecen el desarrollo vegetal y por lo tanto nuestra propia nutrición también. Entonces, volviendo, teníamos los indicadores de éxito, hablábamos de que no hay que tratar de encajar, que tal vez es desde ahí una cascada de un sinfín de emociones, de acciones y de limitaciones que podemos llegar a detectar y volver a conocernos a nosotros en esas situaciones. Lo cierto es que el impacto, tanto en nosotros como a nivel social, ambiental, y desde el bienestar y la circularidad de las economías en sí, son las que van a proveer, una vez renunciado a esto de tratar de encajar, el éxito. El éxito que no vamos a medir, como lo venimos diciendo desde la primer clase, no lo vamos a medir por el bolsillo, lo vamos a medir por un montón de factores que hablen de regeneración. El económico, el bienestar físico, el bienestar emocional, el bienestar mental. Son todos factores que van a contribuir a la regeneración del individuo en sí y por lo tanto del hábitat que él ocupa. Hay técnicas, y estas técnicas los vamos a invitar que las vean en la bibliografía que también hemos colgado ya en el grupo, técnicas de mapeo mental, ver cuáles son las cosas que más me interesan, vamos hacia atrás en nuestra infancia, volvamos a la juventud, quedémonos en la vida de adulto y recuperemos esos intereses. Hagamos una lluvia de ideas con las cosas que a nosotros nos gustan, con las cosas que nos identifican. Acerquémonos poco a poco a ese individuo que somos y que siempre fuimos y que nos caracteriza. Tratemos de identificar quiénes somos y cuál es la cosa que me identifica. Las ideas germinan cuando se las riega con escucha, interés y respeto. En ese sentido, el reconocimiento de las ideas claves tiene que partir de nosotros mismos. ¿Me escucho a mí misma? ¿Cómo es el diálogo interno de cada uno de nosotros con nosotros mismos? Si yo mismo me escucho y me respeto, es muy probable que lo pueda reflejar, pero cuando yo no me tengo paciencia a mí mismo, va a ser difícil verlo reflejado para con otro. Escucharnos, atendernos, proveernos lo que necesitamos para estar bien. Y es desde ahí, como dijimos hace un rato, que es muy probable que podamos construir. Ahí vienen algunos test de fortalezas, pasiones y motivaciones. Hay muchísimos online, ¿sí? Pero no, nunca va a ser tan difícil como, por ejemplo, construir una lista de las cosas que me han hecho más fuerte, una lista de mis pasiones, una lista de mis motivaciones, un relevamiento de mi estado del ser. ¿Cómo me sostengo? ¿Me sostengo en el agrado o en la tristeza, en la desmotivación, en la angustia? ¿Dónde estoy parado y dónde me planto para que desde esas raíces vaya construyendo? Lo que te apasiona es lo que el mundo necesita de vos, dice por ahí. Y el autoconocimiento, los valores y la espiritualidad
es parte también, hoy hablábamos de los saumos, cuando construimos los saumerios para repeler insectos, también en la clase de repaso, de cómo esto incide también en nuestra espiritualidad. El bienestar va de la mano de nuestros intereses, gustos, y ellos deben ser los que marquen el norte en nuestro andar cotidiano. Desde ahí vamos a poder identificar cuál es nuestro desarrollo, cómo está esto viniendo a través de la vida, marcar nuevos propósitos, nuevos factores inspiradores. Esto va a ir determinando poco a poco una manera en la cual colaboramos para con nosotros mismos y por lo tanto esa actitud, por cuestión de neuronas espejos, se empieza a reflejar en nuestros pares. Cuando yo colaboro conmigo y me proveo lo que es necesario, cuando soy buena conmigo, es muy probable que pueda transmitirlo a los demás. ¿Por qué? Porque sé lo que me hace bien y sé el beneficio de sentirme bien. Es desde ahí también que un emprendedor puede sentirse feliz. Buscamos eso en las bioeconomías. Una persona que no está bien no cuida su entorno. Y esto lo hemos comprobado muchísimas veces en ámbitos rurales, donde el seno de la familia, la pareja, se encuentra en problemas vinculares y desde ahí es muy complicado sostener un gallinero, por ejemplo, o un cultivo. Estas cuestiones, cuando son atendidas desde la salud mental y emocional, es más probable que tengan éxito desde sus emprendimientos. Finalmente, y para ir despidiéndonos, hablar de que el liderazgo regenerativo es un consumo consciente y una confianza permanente en la naturaleza. A veces hemos hablado de la ecoansiedad, de cómo los distintos factores ambientales pueden provocarnos miedo, desazón, inhibición, estoy mejor adentro o me relaciono más con una computadora que con una planta o un animal. Entonces, desde estos aspectos, la confianza en la naturaleza resulta clave, resulta fundamental. Poder saber que ahí está la medicina, la vestimenta, la vivienda, el refugio, el hogar. Estas son las cuestiones que hablan de confianza en la naturaleza y también en mi propia naturaleza, que está marcada por una sabiduría ancestral, por ese intercambio que vamos a propiciar para el 4 de octubre en el Encuentro de Mundos aquí en el Parque Rural, para poder ir a los objetivos de construir redes y alianzas. En ese sentido, contarles que existe la Red Latinoamericana de Bioeconomías. Esta red acepta proyectos y los difunde, una vidriera para todos y para todas, para poder mostrar lo que están haciendo. Y uno diría, ¿pero qué proyecto le voy a mostrar? Bueno, en la pasantía de bioeconomías regenerativas tenemos dos cooperativas incipientes que están trabajando. Entonces, precisan asesoramiento, la Red Latinoamericana de Bioeconomías también provee esto y además, bueno, después poder socializar este proyecto, los invito a mirar la página, más abajo está los links para poder ingresar y poder desde ahí ver otros trabajos en bioeconomías en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, las redes y las alianzas son posibles porque esto es una realidad que se está moviendo desde hace años. Meternos aquí probablemente nos amplíe las perspectivas de los proyectos que nosotros estamos desarrollando. Después otra bibliografía recomendada, esta, Confianza, la clave de la cohesión social y el crecimiento en América Latina y el Caribe, un documento muy valioso, tiene muchas páginas para poder entretenernos. Sepan que este documento trae muchas nociones sobre cómo establecer estos vínculos que muchas veces uno dice, pero yo estoy en otro país, pero yo tengo otros intereses, pues la, acompañarnos en el desarrollo de los proyectos está visto que nos fortalece. La especie humana es la especie más exitosa a nivel reproductivo y de ocupación del territorio a nivel mundial. Y no lo hicimos cuando estuvimos solos, lo hicimos trabajando en grupo.
podremos tener muchísimas críticas a esto que estoy comentando, la especie más exitosa a nivel planetario, pero es una realidad. Ahora, cómo llevamos ese éxito y cómo lo medimos va a depender de nosotros. Los invito a indagar, a poder mencionar adentro suyo cuáles son los indicadores de éxito, cómo me llevo con el fracaso y cuáles son las herramientas para la resiliencia que me permitan desarrollar en un futuro, en un presente mucho más amigable con mi ambiente interno y externo. No sé si hay algunas preguntas entre los que están en sala virtual, los que están en sala presencial. Tenemos algunos oyentes muy calladitos, no han dicho nada. Sino también para los personal, ya sea de la persona o de la familia, porque hay muchos proyectos que son en familia. Yo creo que cuando hay una unión, ¿no es cierto? Un respeto igualitario entre todos los trabajadores que forman parte de una familia, que pueda resurgir esto, ¿no? Un emprendimiento que sirva y que tenga éxito. Para mí es súper importante, interesante. La fuerza de cohesión y a la vez de destrucción. Muchos emprendimientos familiares. Ahí está todo. La palanca, que activa o desactiva. Voy a ver si hay algo en el chat. Parece que no. No. Bueno, ¿algún comentario? ¿Estamos bien? ¿Pregunta? Andy, o sea, está bueno porque se disparan muchas cosas, o sea, te da ideas, te hace pensar, te hace repreguntarte hacia dónde ir, cómo empezar. La verdad que es un buen disparador. Y aparte tenemos libros por leer también, ¿verdad? La verdad está bueno. Muchas gracias. Lo que vamos aprendiendo, cuando vamos creciendo, que vamos teniendo más vergüenza. Sin embargo, cuando somos niños, no pasa nada y vamos aprendiendo. Sé que pensamos que irán en los otros, que irá el que me está mirando. Por eso vamos perdiendo esa confianza de niño. Tal cual, tal cual. Bueno, les vamos a dejar un saludo muy grande a todos. Un gusto que nos hayan acompañado. Aquí en el chat tenemos un mensaje. Dice, todo perfecto, siempre atenta para aprender. Recursos hay muchísimos, pero faltan los conocimientos de cómo iniciar un emprendimiento. Nos cuenta Yolanda esto. Bueno, Yolanda, te invitamos a revisar la bibliografía de esta pasantía y a hacer todas las consultas que te hagan falta. No, solo el disparador que hoy mencionábamos, tus intereses. Desde ahí tiene que surgir este emprendimiento y luego ir avanzando. Los intereses pueden pasar por las plantas medicinales, por los organismos de la fauna, por algún servicio. Eh, Ahora, para terminar, voy a poner un videíto de nuestro hermano guaraní que nos recibió hace un mes atrás, pensando en el encuentro de mundos y cómo él también tiene algo para ofrecer. ¿Sí? Bueno, voy a ver si lo encuentro rapidito el video.
para poder compartirlo y cerrar. Si no, también se los voy a pasar al grupo, si no, para que lo puedan ver. Pero acá lo tengo. Ah, pero no se puede descargar. Video comunidad. No, se los voy a pasar directamente al grupo de WhatsApp para que puedan ver el video de Alejandro, el cacique de la aldea Pindopotí, quien nos va a estar recibiendo el 4. Nosotros tenemos nuestro encuentro aquí, el 5 y 6 vamos a estar en Yabotí, el 7 y 8 en Iguazú, con los encuentros de mundo y vamos a estar, por supuesto, compartiendo todo lo que hagamos con las comunidades indígenas. Un abrazo muy grande y nos vemos el 4 de octubre aquí en el Parque Rural.